Vivimos en un mundo donde el dinero mueve todo, pero ¿cuántos de nosotros realmente entendemos cómo funciona? Desde pequeños, nos enseñan a sumar, restar y memorizar fechas históricas, pero nadie nos enseña cómo manejar nuestras finanzas, cómo invertir o cómo planificar nuestro futuro económico. Consecuencias de la ignorancia financiera. Esto nos lleva a cometer errores que pagamos caro, endeudarnos sin control, vivir al día, sentir que el dinero nunca nos alcanza y, lo peor de todo, creer que no hay salida. Pero te tengo noticias, si la hay, y comienza con entender que no es culpa tuya, sino de un sistema que no te ha enseñado lo que necesitas saber. En este audiolibro, vas a descubrir la verdad dura sobre el dinero, cómo funciona, porque muchas personas nunca logran salir adelante y, lo más importante, ¿qué puedes hacer tú para cambiar tu situación? No importa si ganas poco o mucho, si tienes deudas o si sientes que no sabes por dónde empezar. Aquí encontrarás herramientas prácticas y conocimientos que nadie te enseñó en la escuela. Al final de este viaje, tendrás una mentalidad más clara sobre el dinero, sabrás cómo tomar decisiones financieras inteligentes y, sobre todo, sentirás que tienes el control de tu vida económica. Permíteme contarte un poco de mi historia. Yo no nací en una familia adinerada, ni tuve acceso a una educación financiera desde pequeño. De hecho, cometí muchos errores, gasté de más, me endeudé y llegué a pensar que nunca saldría de esa situación. Pero un día decidí que ya era suficiente. Me propuse aprender todo lo que pudiera sobre el dinero, y eso cambió mi vida por completo. Hoy, después de años de estudio, práctica y enseñando a otros, estoy aquí para compartir contigo lo que he aprendido. No soy un gurú financiero, ni te voy a prometer que te harás millonario de la noche a la mañana. Soy alguien como tú, que entendió que la ignorancia financiera es el verdadero enemigo, y que decidió hacer algo al respecto. Si estás listo para dejar atrás la frustración y empezar a tomar el control de tu dinero, este audiolibro es para ti. No importa en qué punto te encuentres, siempre hay algo nuevo que aprender y un siguiente paso que dar. Así que relájate, abre tu mente y prepárate para descubrir la verdad sobre el dinero que nadie te enseñó. Vamos a comenzar con el primer capítulo, donde hablaremos de algo fundamental, la mentalidad del dinero. Porque, antes de aprender a manejar el dinero, necesitas entender cómo piensas sobre él. ¿Listo? Comencemos. Capítulo 1. La mentalidad del dinero. En este primer capítulo, vamos a hablar de algo que es la base de todo lo que viene después, tu mentalidad sobre el dinero. Porque, antes de aprender a ganar, ahorrar o invertir, necesitas entender cómo piensas sobre el dinero y cómo esas creencias están moldeando tu realidad financiera. Aquí descubrirás cómo tu mentalidad puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga, y cómo cambiarla puede abrirte las puertas a una vida financiera más próspera. La pobreza como estado mental. La pobreza no es solo una cuestión de números en tu cuenta bancaria. Es un estado mental que te hace creer que nunca tendrás suficiente, que el dinero es escaso y que no hay manera de cambiar tu situación. Ejemplos cotidianos. ¿Alguna vez has pensado, el dinero no crece en los árboles o los ricos son ricos porque tienen suerte? Estas frases, aunque parecen inofensivas, reflejan una mentalidad de escasez que limita tu capacidad para generar riqueza. Consecuencias de la mentalidad de pobreza. Esta forma de pensar te lleva a tomar decisiones basadas en el miedo, gastar de más por inseguridad, evitar invertir por temor a perder, o conformarte con menos de lo que realmente mereces. Mitos sobre el dinero. Mito 1. El dinero es la raíz de todos los males. Este es uno de los mitos más dañinos. El dinero no es bueno ni malo, es una herramienta. Lo que importa es cómo lo usas y para qué. Mito 2. Necesitas mucho dinero para ser rico. La riqueza no se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo lo gestionas. Hay personas que ganan mucho y viven al día, y otras que ganan menos pero construyen un patrimonio sólido. Mito 3. El dinero no compra la felicidad. Es cierto que el dinero no lo es todo, pero sí te da opciones. Te permite vivir con menos estrés, disfrutar de experiencias enriquecedoras y ayudar a los que amas. 4. La importancia de la educación financiera. ¿Por qué nadie te enseñó sobre el dinero? El sistema educativo tradicional no está diseñado para enseñarte a manejar tus finanzas. Se enfoca en prepararte para un trabajo, pero no para construir riqueza. ¿Cómo la ignorancia financiera te mantiene atrapado? Sin educación financiera, es fácil caer en trampas como deudas innecesarias, malas inversiones o gastos impulsivos. Pero la buena noticia es que nunca es tarde para aprender. El poder del conocimiento. Cuando entiendes cómo funciona el dinero, puedes tomar decisiones informadas que te acerquen a tus metas.
La educación financiera es la llave que abre la puerta a la libertad económica. ¿Cómo cambiar tu mentalidad? Paso 1. Identifica tus creencias limitantes. Reflexiona sobre lo que piensas del dinero. ¿Qué frases o ideas te han acompañado desde la infancia? Escríbelas y pregúntate si son realmente ciertas. Paso 2. Reemplaza las creencias negativas. Cambia frases como, el dinero es difícil de conseguir, por, el dinero fluye hacia mí de maneras inesperadas. Repite estas afirmaciones hasta que se conviertan en tu nueva realidad. Paso 3. Rodéate de personas con mentalidad de abundancia. Tu entorno influye en tu forma de pensar. Busca personas que te inspiren y te enseñen a ver el dinero como una oportunidad, no como un problema. Conclusión del capítulo. En este capítulo, hemos visto cómo tu mentalidad sobre el dinero puede ser tu mayor obstáculo o tu mejor aliada. Hemos desmontado mitos, hablado de la importancia de la educación financiera y explorado cómo cambiar tu forma de pensar. Ahora es tu turno. Toma un momento para reflexionar sobre tus creencias sobre el dinero. ¿Qué ideas te están limitando? ¿Qué cambios puedes hacer hoy para adoptar una mentalidad de abundancia? Recuerda, el primer paso hacia la libertad financiera comienza en tu mente. En el próximo capítulo, vamos a profundizar en cómo funciona el dinero en realidad. Porque, una vez que cambias tu mentalidad, es hora de entender las reglas del juego. Nos vemos allí. Capítulo 2. ¿Cómo funciona el dinero en realidad? En el capítulo anterior, hablamos de la importancia de tener la mentalidad correcta sobre el dinero. Ahora, es momento de entender cómo funciona el dinero en realidad. Porque, para tomar decisiones inteligentes, necesitas conocer las reglas del juego. Objetivo del capítulo. En este capítulo, vamos a explorar conceptos básicos de economía, cómo funciona el sistema financiero global y por qué es crucial entender estos temas para manejar mejor tus finanzas personales. Conceptos básicos de economía. Oferta y demanda. La oferta y la demanda son las fuerzas que mueven la economía. Cuando hay más demanda que oferta, los precios suben. Cuando hay más oferta que demanda, los precios bajan. Entender esto te ayuda a tomar decisiones informadas, ya sea al comprar un producto o al invertir en un negocio. Inflación. La inflación es el aumento generalizado de los precios con el tiempo. Esto significa que, si no inviertes o ahorras de manera inteligente, el poder adquisitivo de tu dinero disminuirá. Interés compuesto. El interés compuesto es el secreto detrás de la riqueza. Es cuando los intereses que ganas se reinvierten, generando más intereses. Albert Einstein lo llamó la fuerza más poderosa del universo, y no exageraba. Comprender este concepto es clave para construir riqueza a largo plazo. El sistema financiero global. El papel de los bancos. Los bancos son intermediarios entre quienes tienen dinero y quienes lo necesitan. Ellos ganan dinero prestando a tasas más altas de lo que pagan a los ahorradores. Por eso, es importante entender cómo funcionan para no caer en deudas innecesarias. Gobiernos y políticas monetarias. Los gobiernos y los bancos centrales controlan la cantidad de dinero en circulación. Cuando imprimen más dinero, pueden generar inflación. Cuando suben las tasas de interés, el crédito se vuelve más caro. Estas decisiones afectan directamente tu bolsillo. El mercado global. En un mundo globalizado, lo que pasa en un país puede afectar a otros. Por ejemplo, una crisis en Estados Unidos puede impactar los precios de las acciones en todo el mundo. Entender esto te ayuda a diversificar tus inversiones y protegerte de riesgos. Deuda y crédito, ¿cómo funcionan? Tipos de deuda. No toda la deuda es mala. Hay deuda buena, como un préstamo para invertir en un negocio o en educación, y deuda mala, como la de tarjetas de crédito con intereses altos. La clave es saber diferenciarlas y usarlas de manera estratégica. ¿Cómo funcionan los créditos? Cuando pides un crédito, estás pidiendo prestado dinero que tendrás que devolver con intereses. Es importante leer las letras pequeñas y entender las condiciones antes de firmar cualquier contrato. Consecuencias de la deuda mal manejada. La deuda puede convertirse en una bola de nieve si no la controlas. Los intereses acumulados pueden hacer que termines pagando mucho más de lo que pediste prestado. Por eso, es crucial tener un plan para salir de la deuda lo antes posible. ¿Cómo aplicar este conocimiento en tu vida? Paso 1. Educarte continuamente. El conocimiento es poder. Lee libros, escucha podcasts y toma cursos sobre finanzas personales. Cuanto más sepas, mejor podrás manejar tu dinero. Paso 2. Planificar tus finanzas.
Crea un presupuesto que te permita ahorrar e invertir. Prioriza pagar deudas con intereses altos y busca formas de aumentar tus ingresos. Paso 3. Tomar decisiones informadas. Antes de gastar, invertir o pedir un préstamo, analiza las opciones disponibles y elige la que más te convenga a largo plazo. Conclusión del capítulo. En este capítulo, hemos explorado cómo funciona el dinero en realidad, desde conceptos básicos de economía hasta el sistema financiero global. También hemos hablado de la importancia de entender la deuda y el crédito para tomar decisiones inteligentes. Ahora que tienes esta información, es hora de aplicarla. Revisa tus finanzas, identifica áreas de mejora y comienza a tomar el control de tu dinero. En el próximo capítulo, vamos a hablar de los hábitos financieros que te mantienen pobre y cómo puedes cambiarlos. Porque, una vez que entiendes cómo funciona el dinero, es hora de poner en práctica lo que has aprendido. Nos vemos allí. Capítulo 3. Los hábitos financieros que te mantienen pobre. En los capítulos anteriores, hablamos de la mentalidad correcta y de cómo funciona el dinero. Ahora, es momento de enfrentar una verdad incómoda: muchas veces, somos nosotros mismos los que nos mantenemos pobres. No por falta de oportunidades, sino por hábitos financieros dañinos que repetimos sin darnos cuenta. Objetivo del capítulo. En este capítulo, vamos a identificar los hábitos más comunes que te mantienen atrapado en la pobreza y te daremos herramientas prácticas para cambiarlos. Porque, una vez que reconoces estos patrones, puedes empezar a tomar el control de tu vida financiera. Gastos innecesarios, el enemigo silencioso. ¿Qué son los gastos innecesarios? Son aquellos gastos que no aportan valor a tu vida y que, en muchos casos, ni siquiera recuerdas haber hecho. Desde suscripciones que no usas hasta compras impulsivas, estos gastos pueden consumir una parte importante de tus ingresos. Ejemplos comunes. Comprar café todos los días, comer fuera de casa con frecuencia, adquirir ropa que no necesitas o pagar por servicios que no utilizas. Pequeños gastos que, sumados, pueden representar una gran cantidad de dinero al final del mes. ¿Cómo identificarlos y eliminarlos? Lleva un registro de tus gastos durante un mes. Clasifícalos en categorías y pregúntate: ¿realmente necesito esto? ¿Me aporta valor? Luego, crea un plan para reducir o eliminar los gastos innecesarios. Falta de planificación, vivir al día. El peligro de no tener un presupuesto. Vivir sin un presupuesto es como navegar sin brújula. No sabes a dónde va tu dinero ni cómo llegar a tus metas financieras. Esto te lleva a gastar más de lo que ganas y a depender de deudas para cubrir tus necesidades. ¿Cómo crear un presupuesto efectivo? 1. Registra tus ingresos y gastos. 2. Clasifica tus gastos en categorías: vivienda, transporte, alimentación, etc. 3. Establece límites para cada categoría. 4. Ajusta tu presupuesto según tus prioridades y metas. La importancia de ahorrar primero. Antes de gastar en cualquier cosa, aparta un porcentaje de tus ingresos para ahorrar. Esto te asegura que estás construyendo un colchón financiero y avanzando hacia tus metas. El círculo vicioso de la deuda. ¿Cómo se genera el círculo vicioso? Comienza con un pequeño préstamo o una compra a crédito. Luego, los intereses acumulados hacen que la deuda crezca, lo que te obliga a pedir más préstamos para cubrir los pagos. Así, te encuentras atrapado en un ciclo interminable de deudas. Consecuencias emocionales y financieras. La deuda no solo afecta tu bolsillo, sino también tu salud mental. Puede generarte estrés, ansiedad y una sensación de impotencia. Además, limita tu capacidad para invertir y construir riqueza. ¿Cómo salir de la deuda? 1. Haz una lista de todas tus deudas. 2. Prioriza las deudas con intereses más altos. 3. Crea un plan de pagos y cúmplelo. 4. Evita contraer nuevas deudas mientras pagas las existentes. ¿Cómo cambiar tus hábitos financieros? Paso 1. Toma conciencia de tus hábitos. Reflexiona sobre tus comportamientos financieros. ¿Qué hábitos te están manteniendo pobre? Identifícalos y escribe cómo te afectan. Paso 2. Establece metas claras. Define qué quieres lograr financieramente. ¿Quieres salir de deudas? ¿Ahorrar para un viaje? ¿Invertir en tu futuro? Tener metas claras te ayudará a mantener el enfoque. Paso 3. Crea un plan de acción. Basado en tus metas, crea un plan que incluya cambios específicos en tus hábitos. Por ejemplo, reducir gastos innecesarios, ahorrar un porcentaje de tus ingresos o pagar deudas de manera agresiva. Conclusión del capítulo.
En este capítulo, hemos identificado los hábitos financieros que te mantienen pobre, gastos innecesarios, falta de planificación y el círculo vicioso de la deuda. También hemos explorado cómo cambiar estos hábitos para tomar el control de tu vida financiera. Ahora es tu turno. Toma un momento para reflexionar sobre tus hábitos financieros. ¿Qué cambios puedes hacer hoy para mejorar tu situación? Recuerda, pequeños cambios pueden generar grandes resultados con el tiempo. En el próximo capítulo, vamos a hablar de estrategias para construir riqueza. Porque, una vez que has cambiado tus hábitos, es hora de empezar a crecer tu dinero. Nos vemos allí. Capítulo 4. Estrategias para construir riqueza. En los capítulos anteriores, hemos hablado de la mentalidad correcta, de cómo funciona el dinero y de los hábitos que te mantienen pobre. Ahora, es momento de pasar a la acción. En este capítulo, te voy a mostrar estrategias prácticas para construir riqueza, paso a paso. Objetivo del capítulo. Aquí aprenderás cómo ahorrar de manera inteligente, invertir en tu futuro y generar múltiples fuentes de ingreso. Porque la riqueza no se trata solo de ganar más, sino de gestionar mejor lo que tienes. Ahorro inteligente, el primer paso. ¿Por qué el ahorro es fundamental? El ahorro es la base de la riqueza. Sin ahorros, no puedes invertir, enfrentar emergencias o aprovechar oportunidades. Es tu colchón financiero y tu trampolín hacia la libertad económica. ¿Cómo ahorrar de manera efectiva? 1. Establece un porcentaje fijo de tus ingresos para ahorrar, por ejemplo, 10-20%. 2. Automatiza tus ahorros para que el dinero se aparte antes de que lo gastes. 3. Crea metas de ahorro específicas, como un fondo de emergencia o un viaje. Herramientas para ahorrar. Usa aplicaciones de finanzas personales, cuentas de ahorro con intereses o incluso sobres físicos para separar el dinero destinado a diferentes metas. Inversiones básicas, hacer que el dinero trabaje para ti. ¿Qué es invertir? Invertir es poner tu dinero a trabajar para que genere más dinero. No se trata de volverte un experto en bolsa, sino de entender las opciones disponibles y elegir las que mejor se adapten a tus metas y nivel de riesgo. Tipos de inversiones para principiantes. 1. Fondos indexados, inversiones diversificadas que siguen el rendimiento de un índice como el S&P 500. 2. Bienes raíces, comprar propiedades para alquilar o vender a futuro. 3. Negocios, invertir en tu propia empresa o en proyectos de emprendedores. Consejos para empezar a invertir. 1. Edúcate antes de invertir. 2. Comienza con cantidades pequeñas. 3. Diversifica tus inversiones para reducir riesgos. 4. Ten paciencia, la riqueza no se construye de la noche a la mañana. Generar múltiples fuentes de ingreso. ¿Por qué es importante diversificar tus ingresos? Depender de una sola fuente de ingreso es riesgoso. Si pierdes tu trabajo o tu negocio tiene problemas, te quedas sin ingresos. Tener múltiples fuentes de ingreso te da seguridad y te permite crecer más rápido. Ideas para generar ingresos adicionales. 1. Freelancing, ofrece tus habilidades en plataformas como Upwork o Fiverr. 2. Negocios digitales, crea un blog, un canal de YouTube o vende productos en línea. 3. Inversiones pasivas, alquila una propiedad o invierte en dividendos. ¿Cómo equilibrar tu tiempo y recursos? No intentes hacer todo a la vez. Comienza con una fuente adicional de ingreso y, a medida que ganes experiencia, explora otras opciones. La clave es ser constante y disciplinado. Proteger tu riqueza, seguros y planificación. La importancia de los seguros. Los seguros son una forma de proteger tu riqueza ante imprevistos como enfermedades, accidentes o desastres naturales. No los veas como un gasto, sino como una inversión en tu tranquilidad. Tipos de seguros esenciales. 1. Seguro de salud, para cubrir gastos médicos. 2. Seguro de vida, para proteger a tu familia en caso de fallecimiento. 3. Seguro de propiedad, para proteger tu casa o negocio. Planificación a largo plazo. Incluye en tu plan financiero metas a largo plazo, como la jubilación o la educación de tus hijos. Usa herramientas como fondos de retiro o cuentas de ahorro con beneficios fiscales. Conclusión del capítulo. En este capítulo, hemos explorado estrategias prácticas para construir riqueza, ahorrar de manera inteligente, invertir en tu futuro, generar múltiples fuentes de ingreso y proteger lo que has logrado. Ahora es tu turno. Elige una estrategia y comienza a aplicarla hoy mismo. Recuerda, la riqueza no se construye de la noche a la mañana, pero cada paso que das te acerca a tu meta. En el próximo capítulo, vamos a hablar del poder de la educación financiera.
Porque, para mantener y hacer crecer tu riqueza, necesitas seguir aprendiendo. Nos vemos allí. Capítulo 5. El poder de la educación financiera. En los capítulos anteriores, hemos hablado de cómo cambiar tu mentalidad, entender el dinero, mejorar tus hábitos y construir riqueza. Pero hay algo que une todo esto, la educación financiera. Sin ella, es fácil caer en errores o quedarse estancado. En este capítulo, vamos a explorar por qué la educación financiera es tan poderosa, cómo puedes seguir aprendiendo y qué recursos te ayudarán a mantener y hacer crecer tu riqueza. Aprender a aprender, la mentalidad del estudiante. La importancia de ser un aprendiz constante. El mundo financiero está en constante cambio. Lo que funcionaba hace 10 años puede no ser relevante hoy. Por eso, es crucial adoptar una mentalidad de estudiante y estar dispuesto a aprender siempre. ¿Cómo superar el miedo a lo desconocido? Muchas personas evitan aprender sobre finanzas porque les parece complicado o aburrido. Pero, como cualquier habilidad, se vuelve más fácil con la práctica. Comienza con conceptos básicos y avanza gradualmente. El papel de la curiosidad y la disciplina. La curiosidad te lleva a hacer preguntas y buscar respuestas. La disciplina te ayuda a mantener el ritmo, incluso cuando el tema parece difícil. Juntas, estas dos cualidades son la clave del éxito financiero. Recursos para educarte financieramente. Libros clásicos de finanzas personales. Algunos libros que no pueden faltar en tu biblioteca: Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker, El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason. Cursos y talleres. Busca cursos en línea o presenciales sobre temas como inversiones, ahorro, negocios y planificación financiera. Plataformas como Coursera, Udemy y LinkedIn Learning ofrecen opciones accesibles. Podcasts y canales de YouTube. Escucha podcasts como The Dave Ramsey Show o Before Anything y sigue canales de YouTube como Graham Stephan o Andrés Gutiérrez para aprender de expertos en finanzas. Comunidades y mentores. Únete a grupos de finanzas personales en redes sociales o busca un mentor que te guíe en tu camino. Aprender de otros es una de las formas más efectivas de crecer. La mentalidad del inversionista. ¿Qué significa pensar como inversionista? Un inversionista no ve el dinero como algo para gastar, sino como una herramienta para generar más dinero. Busca oportunidades, analiza riesgos y toma decisiones informadas. ¿Cómo desarrollar esta mentalidad? 1. Educate sobre las diferentes opciones de inversión. 2. Practica con pequeñas cantidades antes de invertir grandes sumas. 3. Aprende de tus errores y ajusta tu estrategia. El poder de la paciencia y la consistencia. La riqueza no se construye de la noche a la mañana. Los mejores inversionistas son aquellos que tienen paciencia y son consistentes en sus estrategias a largo plazo. ¿Cómo aplicar lo aprendido en tu vida? Paso 1. Crea un plan de aprendizaje. Define qué áreas de las finanzas personales necesitas mejorar y busca recursos específicos para cada una. Por ejemplo, si quieres aprender sobre inversiones, comienza con un curso básico. Paso 2. Pon en práctica lo que aprendes. No te quedes solo en la teoría. Aplica lo que aprendes en tu vida diaria, ya sea creando un presupuesto, invirtiendo en un fondo indexado o empezando un negocio secundario. Paso 3. Evalúa y ajusta. Revisa periódicamente tu progreso y ajusta tu estrategia según sea necesario. La educación financiera es un proceso continuo, no un destino final. Conclusión del capítulo. En este capítulo, hemos explorado el poder de la educación financiera, cómo aprender de manera constante, qué recursos utilizar y cómo desarrollar la mentalidad de un inversionista. Ahora es tu turno. Elige un recurso, un libro, un curso o un podcast y comienza tu viaje de aprendizaje hoy mismo. Recuerda, el conocimiento es la mejor inversión que puedes hacer. En el próximo capítulo, vamos a hablar de historias de éxito y fracaso. Porque, a veces, aprender de los errores y aciertos de otros es la mejor manera de avanzar. Nos vemos allí. Capítulo 6. Historias de éxito y fracaso. A lo largo de este audiolibro, hemos hablado de conceptos, estrategias y mentalidades. Pero a veces, la mejor manera de aprender es a través de ejemplos reales. En este capítulo, te voy a contar historias de personas que lograron transformar su vida financiera, así como de otras que cometieron errores costosos. Estas historias te inspirarán, te enseñarán lecciones valiosas y te ayudarán a evitar errores comunes. Porque, como dicen, es mejor aprender de los errores de otros que cometer los tuyos propios. Historias de éxito, ¿cómo lo lograron?
Caso 1. De deudas a la libertad financiera. María era una joven profesional con una deuda de tarjetas de crédito que parecía insuperable. Decidió tomar el control de sus finanzas, creó un presupuesto estricto, redujo sus gastos innecesarios y comenzó a pagar sus deudas de manera agresiva. En 5 años, no solo salió de deudas, sino que también ahorró lo suficiente para comprar su primera casa. Caso 2. De empleado a inversionista. Carlos trabajaba en un empleo que no le apasionaba, pero soñaba con tener libertad financiera. Comenzó a educarse sobre inversiones y, con el tiempo, invirtió en bienes raíces y fondos indexados. Hoy, tiene múltiples fuentes de ingreso y ha dejado su trabajo para dedicarse a lo que realmente ama. Lecciones clave de estas historias. 1. La disciplina y la planificación son fundamentales. 2. La educación financiera puede cambiar tu vida. 3. Nunca es tarde para empezar a construir riqueza. Historias de fracaso, errores que debes evitar. Caso 1. El círculo vicioso de la deuda. Ana era una emprendedora que decidió abrir un negocio sin un plan financiero sólido. Pronto se encontró con deudas que no podía pagar y tuvo que cerrar su negocio. Aprendió que, antes de invertir en un negocio, es crucial tener un colchón financiero y un plan de contingencia. Caso 2. Inversiones impulsivas. Juan escuchó sobre una oportunidad de inversión que prometía rendimientos altos en poco tiempo. Sin investigar lo suficiente, invirtió una gran suma de dinero y lo perdió todo. Aprendió que, en las inversiones, no hay atajos y que es crucial entender en qué estás invirtiendo. Lecciones clave de estos errores. 1. No inviertas en lo que no entiendes. 2. Evita tomar decisiones impulsivas. 3. Siempre ten un plan B. ¿Cómo aplicar estas lecciones en tu vida? Paso 1. Analiza tu situación actual. Reflexiona sobre tus finanzas. ¿Estás cometiendo alguno de los errores que hemos mencionado? ¿Qué puedes aprender de las historias de éxito? Paso 2. Crea un plan basado en las lecciones aprendidas. Si tienes deudas, sigue el ejemplo de María y crea un plan para salir de ellas. Si quieres invertir, hazlo de manera informada, como Carlos. Paso 3. Aprende de los errores de otros. No necesitas cometer los mismos errores que Ana o Juan para aprender. Usa sus experiencias como guía para tomar decisiones más inteligentes. Conclusión del capítulo. En este capítulo, hemos explorado historias de éxito y fracaso que nos enseñan lecciones valiosas sobre el manejo del dinero. Desde la importancia de la disciplina hasta los riesgos de las decisiones impulsivas, estas historias son un recordatorio de que las finanzas personales son un viaje de aprendizaje constante. Ahora es tu turno. Toma estas lecciones y aplícalas en tu vida. Recuerda, cada decisión que tomas hoy afecta tu futuro financiero. En el próximo capítulo, vamos a concluir este audiolibro con un resumen de todo lo que hemos aprendido y un llamado a la acción para que empieces a transformar tu vida financiera hoy mismo. Nos vemos allí. Capítulo 7. Conclusión y llamado a la acción. Hemos llegado al final de este viaje. A lo largo de este audiolibro, hemos explorado la mentalidad correcta, cómo funciona el dinero, los hábitos que te mantienen pobre, estrategias para construir riqueza, el poder de la educación financiera y lecciones de historias reales. Ahora, es momento de cerrar con broche de oro. En este capítulo, vamos a recapitular lo más importante, inspirarte a tomar acción y darte las herramientas para que empieces a transformar tu vida financiera hoy mismo. La mentalidad del dinero. Comenzamos hablando de cómo tu mentalidad influye en tu situación financiera. Aprendiste que la pobreza no es solo una cuestión de falta de recursos, sino de falta de conocimiento y creencias limitantes. ¿Cómo funciona el dinero? Exploramos conceptos básicos como oferta y demanda, inflación y el sistema financiero global. Entender cómo funciona el dinero te permite tomar decisiones más informadas. Hábitos financieros dañinos. Identificamos los hábitos que te mantienen pobre, como los gastos innecesarios, la falta de planificación y el círculo vicioso de la deuda. Aprendiste cómo cambiarlos para tomar el control de tus finanzas. Estrategias para construir riqueza. Te mostré cómo ahorrar de manera inteligente, invertir en tu futuro y generar múltiples fuentes de ingreso. Estas son las herramientas que te ayudarán a construir riqueza a largo plazo. El poder de la educación financiera. Aprendiste que la educación financiera es la llave para mantener y hacer crecer tu riqueza. Te di recursos y estrategias para seguir aprendiendo y mejorando. Historias de éxito y fracaso. A través de casos reales, vimos cómo algunas personas transformaron su vida financiera y cómo otras cometieron errores costosos.
Estas historias te inspiraron y te dieron lecciones valiosas. Llamado a la acción, ¿cómo empezar hoy mismo? Paso 1. Evalúa tu situación actual. Toma un momento para analizar tus finanzas. ¿Cuáles son tus deudas? ¿Cuánto ahorras al mes? ¿Tienes un presupuesto? Conocer tu punto de partida es crucial para trazar un plan. Paso 2. Define tus metas financieras. ¿Qué quieres lograr? ¿Salir de deudas? ¿Ahorrar para un viaje? ¿Invertir en tu futuro? Establece metas claras y realistas que te motiven a avanzar. Paso 3. Crea un plan de acción. Basado en lo que has aprendido, crea un plan que incluya cambios específicos en tus hábitos, estrategias de ahorro e inversión, y un compromiso con la educación financiera. Paso 4. Toma acción hoy mismo. No esperes a que llegue el momento perfecto. Comienza hoy mismo, aunque sea con pequeños pasos. Cada decisión que tomas hoy te acerca a tu meta. El poder está en tus manos. Quiero que sepas que, sin importar en qué punto te encuentres, siempre hay una manera de mejorar tu situación financiera. No estás solo en este viaje, y cada paso que das cuenta. El poder de la consistencia. La riqueza no se construye de la noche a la mañana, pero con consistencia y disciplina, puedes lograr cosas increíbles. Pequeños cambios diarios pueden generar grandes resultados con el tiempo. Un recordatorio de tu potencial. Tienes todo lo que necesitas para transformar tu vida financiera. La información está en tus manos, y la decisión de actuar es tuya. Confía en ti mismo y en tu capacidad para lograrlo. Cierre y agradecimiento. Este audiolibro ha sido un viaje de aprendizaje y crecimiento. Espero que te haya inspirado, motivado y dado las herramientas que necesitas para tomar el control de tu vida financiera. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje. Tu decisión de escuchar este audiolibro demuestra que estás comprometido con tu futuro, y eso es algo que vale la pena celebrar. Recuerda, no eres pobre, eres ignorante. Pero ahora tienes el conocimiento para cambiar eso. El poder está en tus manos. Adelante. Bonus. Herramientas digitales. Puedes usar aplicaciones como Mint, Inavo o incluso una hoja de cálculo en Excel para crear y mantener tu presupuesto. Lista de verificación para salir de deudas. Salir de deudas puede parecer abrumador, pero con un plan claro y disciplina, es totalmente posible. Esta lista de verificación te guiará paso a paso. Paso 1. Haz una lista de todas tus deudas. Incluye tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos estudiantiles, etc. Anota el monto total, la tasa de interés y el pago mínimo mensual de cada deuda. Paso 2. Prioriza las deudas con intereses más altos. Enfócate en pagar primero las deudas con las tasas de interés más altas, ya que son las que más te cuestan a largo plazo. Este método se conoce como avalancha de deudas. Paso 3. Crea un plan de pagos. Asigna un monto adicional a la deuda prioritaria mientras sigues pagando el mínimo en las otras. Por ejemplo, si pagas $100 extra al mes en tu tarjeta de crédito, reducirás significativamente el tiempo y el interés total que pagarás. Paso 4. Automatiza tus pagos. Configura pagos automáticos para evitar retrasos y multas. Esto también te ayudará a mantener la disciplina. Paso 5. Celebra cada deuda que liquides. Cada vez que pagues una deuda, tómala como una victoria. Esto te mantendrá motivado para seguir adelante. Guía para empezar a invertir. Invertir es una de las mejores maneras de hacer crecer tu dinero a largo plazo. Sin embargo, puede ser intimidante si no sabes por dónde empezar. Esta guía te ayudará a dar tus primeros pasos. Paso 1. Define tus metas de inversión. ¿Qué quieres lograr con tus inversiones? ¿Retirarte temprano? ¿Comprar una casa? Tus metas determinarán tu estrategia de inversión. Paso 2. Elige un tipo de inversión que se adapte a tu perfil de riesgo. Si eres conservador, considera fondos indexados o bonos. Si estás dispuesto a tomar más riesgos, podrías explorar acciones individuales o bienes raíces. Paso 3. Comienza con pequeñas cantidades. No necesitas una gran suma para empezar a invertir. Plataformas como Robinhood o Hackers te permiten invertir con tan solo $5. Paso 4. Diversifica tus inversiones. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversifica en diferentes tipos de activos para reducir el riesgo. Paso 5. Revisa y ajusta tu estrategia regularmente.
Revisa tu cartera de inversiones cada trimestre o semestre y haz los ajustes necesarios basados en tus metas y el rendimiento del mercado. Calculadora de interés compuesto. El interés compuesto es una de las fuerzas más poderosas en las finanzas. Te permite ganar intereses no solo sobre tu inversión inicial, sino también sobre los intereses acumulados. ¿Cómo usar una calculadora de interés compuesto? 1. Ingresa el monto inicial que planeas invertir. 2. Añade las contribuciones mensuales o anuales que harás. 3. Define la tasa de interés anual que esperas ganar. 4. Selecciona el periodo de tiempo que planeas invertir. La calculadora te mostrará cuánto ganarás al final del periodo. Preguntas frecuentes. ¿Cómo puedo ahorrar si gano poco? Ahorrar puede parecer imposible cuando ganas poco, pero con estrategias inteligentes, es totalmente factible. Estrategias para ahorrar con ingresos limitados. 1. Reduce gastos innecesarios. Identifica áreas donde puedes recortar, como suscripciones que no usas o comidas fuera de casa. 2. Ahorra primero. Aparta un porcentaje de tus ingresos tan pronto como los recibas. 3. Usa aplicaciones de ahorro automático. Apps como Akerns o Digit pueden ayudarte a ahorrar sin que te des cuenta. 4. Genera ingresos adicionales. Considera opciones como freelancing o vender artículos que ya no uses. ¿Es seguro invertir en la bolsa? Invertir en la bolsa tiene riesgos, pero también ofrece oportunidades significativas para crecer tu dinero. ¿Cómo minimizar los riesgos? 1. Edúcate, aprende sobre los diferentes tipos de inversiones y cómo funcionan. 2. Diversifica, no inviertas todo tu dinero en una sola acción o sector. 3. Invierte a largo plazo, el mercado tiende a crecer con el tiempo, así que evita reaccionar ante las fluctuaciones a corto plazo. 4. Considera fondos indexados, estos fondos ofrecen diversificación y suelen tener menores costos. ¿Cómo puedo generar ingresos adicionales? Generar ingresos adicionales puede ayudarte a alcanzar tus metas financieras más rápido. Opciones para generar ingresos adicionales. 1. Freelancing, ofrece tus habilidades en plataformas como Upwork o Fiverr. 2. Negocios digitales, crea un blog, un canal de YouTube o vende productos en línea. 3. Alquilar una habitación, si tienes espacio extra en tu casa, considera alquilarlo. 4. Inversiones pasivas, invierte en bienes raíces o en dividendos. ¿Qué hago si tengo muchas deudas? Tener muchas deudas puede ser abrumador, pero con un plan claro, puedes salir adelante. Estrategias para manejar las deudas. 1. Haz una lista de todas tus deudas, incluye el monto, la tasa de interés y el pago mínimo. 2. Prioriza las deudas con intereses más altos, enfócate en pagar primero las deudas más costosas. 3. Considera consolidar deudas, un préstamo de consolidación puede reducir tus tasas de interés y simplificar tus pagos. 4. Busca ayuda profesional, si las deudas son demasiado grandes, considera hablar con un asesor financiero o un servicio de gestión de deudas. Ejemplo práctico. Si tienes 3 deudas con tasas de interés del 20%, 15% y 10%, enfócate en pagar primero la deuda del 20% mientras sigues pagando el mínimo en las otras. Consejos adicionales. ¿Cómo mantener la motivación? Mantener la motivación es clave para alcanzar tus metas financieras. Estrategias para mantenerse motivado. 1. Celebra tus logros, cada pequeño avance cuenta. 2. Visualiza tus metas, imagina cómo será tu vida una vez que alcances tus objetivos. 3. Rodéate de personas positivas, busca apoyo en amigos, familiares o comunidades en línea. 4. Recuerda por qué empezaste, mantén presente la razón por la que decidiste tomar el control de tus finanzas. ¿Cómo evitar recaer en malos hábitos? Recaer en malos hábitos financieros es común, pero con estrategias adecuadas, puedes evitarlo. Estrategias para evitar recaídas. 1. Identifica tus desencadenantes, ¿qué te lleva a gastar de más? 2. Crea un plan para situaciones difíciles, ten una estrategia para manejar el estrés sin recurrir a gastos innecesarios. 3. Busca apoyo, comparte tus metas con alguien de confianza que te ayude a mantenerte en el camino. 4. Revisa tus metas regularmente, mantén tus objetivos presentes para recordar por qué estás haciendo estos cambios. Ejemplo práctico. Si tiendes a gastar en compras impulsivas cuando estás estresado, busca alternativas como hacer ejercicio o meditar para manejar el estrés. ¿Cómo enseñar a tus hijos sobre finanzas? Enseñar a tus hijos sobre finanzas desde pequeños les dará una base sólida para su futuro. Estrategias para enseñar finanzas a los niños. 1. Enséñales el valor del dinero, explicarles cómo se gana y cómo se gasta.
2. Dales una mesada y ayúdales a crear un presupuesto, esto les enseñará a manejar su propio dinero. 3. Háblales sobre ahorro e inversión, enséñales la importancia de ahorrar y cómo el dinero puede crecer con el tiempo. 4. Sé un ejemplo a seguir, tus hijos aprenderán más de lo que haces que de lo que dices. ¿Cómo manejar el estrés financiero? El estrés financiero puede ser abrumador, pero hay maneras de manejarlo efectivamente. Estrategias para manejar el estrés financiero. 1. Respira y toma un momento para calmarte, el estrés puede nublar tu juicio. 2. Analiza tu situación con claridad, haz una lista de tus ingresos, gastos y deudas. 3. Busca soluciones prácticas, crea un plan para manejar tus deudas y reducir tus gastos. 4. No tengas miedo de pedir ayuda profesional, un asesor financiero puede ofrecerte orientación y apoyo. Recursos recomendados. Libros. Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Este libro es un clásico que enseña la importancia de la educación financiera y cómo hacer que el dinero trabaje para ti. Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker. Este libro explora las creencias y hábitos que diferencian a las personas ricas de las que no lo son. El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason. Un libro lleno de lecciones atemporales sobre ahorro, inversión y manejo del dinero. Hábitos atómicos, de James Clear. Aunque no es un libro de finanzas, este libro te enseña cómo construir hábitos que pueden transformar tu vida, incluyendo tus finanzas. Cursos en línea. Finanzas personales, en Coursera. Este curso cubre los fundamentos de las finanzas personales, desde presupuestos hasta inversiones. Inversiones para principiantes, en Udemy. Un curso práctico que te enseña los conceptos básicos de las inversiones y cómo empezar. Emprendimiento digital, en LinkedIn Learning. Este curso es ideal para aquellos que quieren generar ingresos adicionales a través de negocios en línea. Podcasts. The Dave Ramsey Show. Un podcast que ofrece consejos prácticos sobre cómo salir de deudas y construir riqueza. Effort Anything. Este podcast explora cómo tomar decisiones financieras inteligentes para vivir la vida que quieres. Freakonomics Radio. Un podcast que combina economía y cultura pop para ofrecer insights interesantes sobre el dinero. Planet Money. Un podcast que explica temas económicos complejos de manera sencilla y entretenida. Canales de YouTube. Graham Stephan. Un canal que ofrece consejos sobre inversiones, bienes raíces y finanzas personales. Andrés Gutiérrez. Un experto en finanzas personales que comparte consejos prácticos para manejar el dinero. Med Kevin. Un canal que cubre una amplia gama de temas, desde inversiones hasta bienes raíces y economía. Natalia Mota. Una experta en finanzas personales que ofrece consejos para mujeres que quieren tomar el control de su dinero. Aplicaciones útiles. Mint. Una aplicación que te ayuda a crear y mantener un presupuesto, además de rastrear tus gastos. INAB. Una herramienta que te enseña a asignar cada dólar a un propósito específico. Ackers. Una aplicación que invierte automáticamente tus obras de cambio en una cartera diversificada. Robinhood. Una plataforma que te permite invertir en acciones, ETFs y criptomonedas sin comisiones. Resumen final. Este bonus está diseñado para darte las herramientas y recursos que necesitas para seguir avanzando en tu camino hacia la libertad financiera. Desde plantillas prácticas hasta consejos y recursos recomendados, espero que encuentres todo lo que necesitas aquí. Recuerda, la educación financiera es un viaje de por vida. Sigue aprendiendo, sigue creciendo y nunca dejes de creer en tu capacidad para lograr tus metas. Tú tienes el poder de transformar tu vida financiera.